Hola, muy buenas tardes a todos los que se van conectando. En 2 minutos daremos inicio al evento de este Pragmatalk, Introducción a la Arquitectura de Microservicios. Listo. Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que se están conectando también. Primero me gustaría agradecer su asistencia y espero disfruten del contenido tanto como nosotros disfrutamos de armarlo para ustedes. En Pragma, esta multinacional del universo TI, tenemos como uno de nuestros pilares fundamentales compartir conocimiento, ya sea en este o en otros formatos. Por lo que los invito a seguir aprendiendo juntos en nuestros diferentes canales como la web y las redes sociales. Les voy a dejar ahorita algunos links en el chat por lo que pueden seguir aprendiendo con nosotros. El día de hoy estaremos hablando acerca de microservicios, hablaremos sobre los beneficios y los retos que conlleva implementar este estilo de arquitectura en los proyectos de tecnología, sus características principales y daremos algunas recomendaciones que permitan mitigar los riesgos asociados a su implementación. En esta charla nos estará acompañando como expositor el experto Cristian Alfredo Muñoz, que es ingeniero de sistemas, apasionado por las nuevas tecnologías, con 7 años de experiencia en desarrollo de software back-end, principalmente en Java, bajo el framework Spring y tecnologías de integración. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos esta tarde y compartir conocimiento con nosotros. Es un privilegio poder aprender de tu expertise. Bueno, antes de iniciar la exposición, los invito a realizar preguntas libremente durante la charla a través del chat o la sección de preguntas y respuestas para que Cristian las responda en un momento final de la exposición, ¿no? Cristian, bueno, sin más, deseo la palabra. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por la introducción. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Como lo decía Clara, pues la idea de la charla de hoy es hablar sobre una introducción y como un abrebocas a qué es todo el tema de la arquitectura de microservicios. Entonces, iniciando, pues muchachos, me presento, aunque ya Clara habló un poco acerca de mí. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de San Buenaventura, específicamente en Colombia, en la ciudad de Cali. Llevo más o menos 7 a 8 años trabajando en tecnologías, inicialmente de integración. Los primeros 3 años trabajé con arquitectura SOA, arquitectura de integración, y ya posteriormente me especialicé en el tema de Java, principalmente trabajando bajo Spring con arquitecturas de tipo monolíticas y arquitecturas de microservicios. Actualmente, digamos que el cargo que tengo en Pragma soy embajador Java en el chapter de backend, y soy apasionado por la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías y cómo le podemos sacar provecho a todo esto. Entonces, como introducción, eh, quiero darles como la bienvenida a la charla y contarles un poco a grandes rasgos sobre qué vamos a hablar durante todo este tiempo que vamos a estar aquí en la charla. Y es tener como una introducción a los microservicios, entender cuáles son esos antecedentes y digamos de dónde surgió la arquitectura de microservicios, digamos como unas pequeñas recomendaciones sobre cómo implementarlas, conocer un poco sobre los riesgos que tenemos al momento de implementarlas y de alguna manera también ver algunos patrones y cosas que debemos tener en cuenta para implementar esta arquitectura.
Entonces, sin más, pues vamos a ver el tema de los antecedentes de los microservicios. Entonces, lo primero que precede, digamos, a esta arquitectura es la arquitectura monolítica. ¿Qué es la arquitectura monolítica? Pues básicamente es un enfoque de diseño de software en el cual vemos una aplicación o un sistema y lo vemos como un todo y como una sola entidad indivisible. Muchas veces y anteriormente nosotros veíamos muchos sistemas y muchas aplicaciones donde estaba literalmente la interfaz de usuario, la capa de negocio, estaba la base de datos en una misma aplicación y todo lo manejamos, digamos, en un solo contenedor o digamos, lo veíamos como un todo completo. Digamos que esto trae más desventajas que beneficios y por eso es que, digamos, se empezó a migrar por usar otras tecnologías, otras arquitecturas como la arquitectura SOA, la arquitectura de microservicios. Entonces, viendo un poco de las desventajas de utilizar este estilo arquitectónico, pues es que si tenemos un fallo en la aplicación, se nos cae la aplicación por algo, se nos cae absolutamente todo el sistema. No tenemos esa capacidad de reacción para, digamos, poder solventar solamente una parte del sistema y poderla solucionar, que si no, o sea, se cae algo y se cae todo. Digamos que se nos sobrecarga por lo menos el servidor por algún fallo, pues absolutamente se nos cayó toda la aplicación y tenemos indisponibilidad para absolutamente todos los usuarios. Por esta misma razón, tenemos un difícil escalamiento del sistema en cuanto a desarrollo y en cuanto a infraestructura. Si nosotros, digamos, hay cierto proceso de nuestro negocio que es muy crítico y necesitamos que ese cierto proceso de negocio tenga la capacidad de atender cierta cantidad de peticiones y, digamos, cierta cantidad de usuarios, pues yo no puedo coger esa parte específica y simplemente escalarla de manera independiente. Si yo escalo un monolito, lo tengo que escalar como un todo. Entonces ahí ya entramos en temas de desperdicio de infraestructura y obviamente eso se traduce en dinero. Y digamos que complica más el tema de poder darle un soporte a esa aplicación monolítica. Dificultad en la adopción de nuevas tecnologías, pues básicamente yo empiezo un monolito sobre un lenguaje y casi que me obligo a que tengo que continuarlo sobre ese lenguaje. Digamos que se pueden hacer integraciones, pero esas integraciones no son tan transparentes y no son tan fáciles de implementar como si podría ser en otro tipo de arquitecturas como la arquitectura de microservicio. Despliegues y actualizaciones, pues cuando yo quiero desplegar una aplicación monolítica, tengo que hacerlo absolutamente todo. Digamos que yo tengo un proceso de negocio para crear un usuario y resulta que yo solamente quiero cambiar un mapeo porque le agregué 2 campos más al usuario o tengo que hacer un mapeo distinto. Si yo quiero desplegar solamente ese mapeo, tengo que desplegar absolutamente toda la aplicación. Entonces, eso me puede dar a fallos en el momento del despliegue, eh, me puede dar problemas de infraestructura y pues al final es mucho más complicado hacer despliegues o actualizaciones en una aplicación monolítica. Aparte de la complejidad que ya conlleva en sí darle gestión a esa aplicación monolítica. Por lo general, la curva de aprendizaje para no entrar a desarrollar una aplicación monolítica es mucho más complicada, porque digamos en un micro yo me enfoco solamente en una parte, entiendo este proceso de negocio y no necesito entender el resto para trabajar, digamos, en esa parte en específica. En un monolito, como a veces el acoplamiento de los componentes es tan alta, yo tengo que tener una curva de aprendizaje mucho más larga, lo que me va, digamos, a complicar el tema del desarrollo, porque tengo que o sea, dedicarle más tiempo al tema de entender ese sistema y saber cómo lo voy a tratar. Además de que si yo hago algún cambio, puede que esté afectando otro componente de esa misma aplicación, por lo que el acoplamiento es alto en este tipo de aplicaciones. Listo. Viendo ya el tema de la arquitectura monolítica, vamos a pasar al tema de la arquitectura orientada a servicios o la arquitectura SOA. Digamos que esto es una evolución previa a microservicios y una evolución posterior al tema de los monolitos. Y básicamente es que tenemos creación de servicios que son independientes y reutilizables. Y digamos que esa comunicación entre estos servicios se hacen por interfaces bien definidas y digamos que pueden ser combinados y pueden ser reutilizados en cierta manera. Y digamos que a este punto se confunde mucho el tema de la arquitectura SOA a la arquitectura de microservicios porque pues, en principio pueden parecer muy similares por lo que son servicios independientes, pero si ustedes ven, los servicios son independientes, pero igualmente siguen ligados a un tema de infraestructura que es el Enterprise Service Bus. Si a mí ese Enterprise Service Bus en algún momento se me cae o llega a pasar algo con ese bus,
Perdón, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, estamos viendo tu pantalla, Cristian. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí o no? No, solo tu pantalla. Dale un momentico, tengo un problema aquí con la presentación. Listo. Ok. Entonces, listo. Como les comentaba, pues igualmente sigo ligado a ese tema de infraestructura del bus. Si llega a pasar algo con ese bus, pues absolutamente todos los servicios SOA que yo tenga desplegados ahí en ese bus, pues se me van a caer y lo mismo, me van a causar una indisponibilidad. Aparte de que los servicios no son como autocontenidos del todo, porque generalmente si hay conexión a base de datos, siempre va a ser una base de datos única. Y ya ahí digamos que nos va a dar una diferencia al tema de la arquitectura de microservicios. Otro tema es que para que una arquitectura SOA, digamos, sea utilizada o sea consumida, digamos, los servicios por servicios de frontend o interfaces de usuario, yo tengo que hacer los servicios, digamos, mucho más grandes para poder tener un impacto en el negocio. Es decir, inicialmente en la arquitectura SOA yo creo unos servicios que sí son pequeños y lo que hago es que a partir de esos servicios pequeños yo empiezo a orquestarlos, empiezo a unirlos, empiezo a reutilizarlos hasta que, digamos, yo tengo ya servicios de negocio completos. Esto que ocurre que los servicios de abajo o sea, son altamente reutilizables y los de arriba no son tan reutilizables y los de arriba son los que realmente yo utilizo cuando estoy haciendo procesos de negocio. Eso hace que finalmente la granularidad de los servicios no sea como tan alta como en la arquitectura de microservicios y digamos que los servicios ya tengan mucha más complejidad de lo que nosotros quisiéramos. Y aquí es donde llegamos ya a la arquitectura de microservicios, pero previo a eso, pues digamos una diferencia entre la arquitectura monolítica, la arquitectura SOA y la arquitectura de microservicios, digamos es la granularidad que tenemos en la cantidad de los servicios y digamos el enfoque de estos servicios es mucho más grande, obviamente en los monolitos y en la arquitectura SOA. Ya en los microservicios, digamos que cada micro va a ser enfocado a una sola unidad de negocio y no va a haber tanto acoplamiento, digamos, entre esos servicios. Entonces, ya viendo los antecedentes de la arquitectura monolítica, la arquitectura SOA, pasamos a la arquitectura de microservicios. ¿Qué es la arquitectura de microservicios? Básicamente es un enfoque arquitectónico eh, en el cual la aplicación se construye como un conjunto, digamos, de servicios pequeños independientes. Hay una premisa con los microservicios y es que los microservicios deben de tener métodos de comunicación o protocolos de comunicación que sean muy ágiles y livianos. Por eso es que siempre que hablamos de microservicios, por lo general hablamos de API REST. Digamos que no es camisa de fuerza que si construimos microservicios tengamos que utilizar API REST, pero pues digamos que el principio de eso es que sea lo más liviano posible y tratar de siempre enfocarlo a APIs. Cada microservicio, digamos que tiene su base de datos independiente para el manejo de esa información y digamos que el aislamiento de esa información es lo que nos va a permitir de que cada microservicio sea autocontenido. Digamos que si nosotros, digamos que tenemos una aplicación grande y nosotros queremos construir un módulo que sea para inteligencia artificial o digamos que queremos hacer un tema de análisis de datos y resulta que para eso nos sirven lenguajes como Python. Nosotros estamos en la capacidad con los microservicios de crear un microservicio independiente con su base de datos independiente y, digamos, independizar el lenguaje específicamente para ese microservicio. Y como la comunicación va a ser por medio de API REST y el protocolo de comunicación es indiferente al lenguaje en el que yo estoy construyendo el microservicio, pues no va a haber ningún problema en la comunicación de estos microservicios. Obviamente tratando siempre de que sea liviana. Podemos utilizar otros protocolos como GraphQL, de pronto utilizar temas de motores de colas, que eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que ya protocolos como SOAP no son tan utilizados en arquitectura de microservicios. De pronto si necesitamos hacer como integraciones con servicios externos ya sería un poco más viable, pero no que nuestros micros directamente estén exponiendo como tal un servicio SOAP. Listo. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tenemos en los microservicios?
Básicamente es tener una sola responsabilidad y digamos que esto puede ser muy ambiguo y de hecho lo es, pero ahorita vamos a ver como una forma de tratar de definir a qué se refiere con esa sola responsabilidad de microservicios, que va muy ligado al siguiente punto, que es organizados en una base a una sola unidad de negocio. Deben de tener bajo acoplamiento, deben de ser altamente mantenibles y testeables, independientes para el despliegue, fácilmente escalables, tolerantes a fallos y por lo regular, o lo que se trata es que la infraestructura debería de ser automatizada para facilitarnos el tema del manejo del despliegue y, digamos, de este proceso de integración continua y despliegue continuo. Hay unos riesgos, digamos, que están asociados al momento de implementar esta arquitectura de microservicios. Y si ustedes ven alguno de los riesgos, son muy principales o son muy similares a algunas de las características. Y es la complejidad y la gestión de estos microservicios. Digamos que si yo antes tenía un monolito y ese monolito se me caía, pues yo ya sabía que se cayó y tengo que entrar a solucionar y mirar a ver cómo puedo volver a levantarlo. Cuando yo trabajo con microservicios, estoy dividiendo, si queremos, veámoslo así como ese monolito, lo dividimos en diferentes componentes. Y si alguno de esos componentes a mí se me cae, pues yo tengo que entrar a darle solución. Pero ¿cómo me doy cuenta de que ese microservicio está fallando? ¿Cómo me doy cuenta de que ese microservicio se cayó? Entonces, eso es uno de los retos que tenemos aquí. Gestión de la comunicación entre los microservicios. Obviamente, al tratarse de microservicios y digamos que es un proceso de negocio que es completo, obviamente va a haber algún tipo de comunicación, pero lo que se trata es que esta comunicación entre microservicios sea la mínima posible. ¿Para qué? Para evitar precisamente ese acoplamiento que estamos tratando de disminuir de lo que teníamos en las anteriores arquitecturas como las monolíticas. Despliegue y escalabilidad, lo mismo, básicamente tenemos diferentes aplicaciones que están distribuidas. Entonces, ¿cómo desplegamos, digamos, 20 microservicios que hacen parte de mi proceso de negocio? ¿Cómo los despliego y cómo los escalo dependiendo de la concurrencia o de la criticidad del negocio que tenga cada microservicio? Monitoreo y resolución de problemas, pues yo constantemente tengo que estar monitoreándolos, tengo que estar revisándolos, tengo que estar revisando logs, tengo que estar revisando la trazabilidad de esos microservicios. Y si hay transacciones distribuidas, digamos que se hacen en distintos microservicios, tengo que ser capaz de poder saber en qué punto falló mi transacción y cómo puedo solucionarlo. Y lo que les decía, la gestión de las transacciones distribuidas. Entonces, antes de pasar a temas, digamos, ya de los patrones y cómo ver cómo solucionar o cómo mitigar esos posibles errores que tenemos con microservicios, primero definamos qué es un microservicio. Entonces, puede ser un concepto muy ambiguo porque, pues, digamos, listo, yo sé que yo tengo una entidad cliente y en mi negocio y en mi sistema yo voy a tener un microservicio para gestión de clientes. Y puede ser muy sencillo definirlo así, pero en realidad va un poco más allá del tema. ¿Cómo nos basamos para definir microservicios? La principal forma es por medio de DDD, que es el diseño guiado por el dominio. ¿Qué es DDD? Pues básicamente es un enfoque de desarrollo centrado en el dominio del negocio. En inglés, pues el término se llama Domain Driven Design y digamos que fue un término que fue acuñado por Eric Evans y de hecho hay un libro sobre la especificación de DDD. Digamos que muchos de estos términos pueden parecer ambiguos y de hecho lo es y digamos que gran parte de la experiencia o digamos que de la agilidad para nosotros poder determinar qué es un microservicio y cómo definirlo, esa habilidad nos la da en gran parte la experiencia y el tiempo que llevemos trabajando en arquitecturas de microservicios. Pero digamos que para no hacerlo tan complejo, quiero que se lleven como en la mente pues como cuatro términos principales que se manejan en DDD, que es el tema de las entidades, los value objects, los aggregates y el tema del contexto limitado. Las entidades, pues si ustedes quieren verlo, lo podemos ver como si fueran tablas de la base de datos o clases de mi sistema. Entonces ahí tenemos, digamos, clientes, podemos tener una orden de compra, podemos tener productos, podemos tener una factura. Y digamos que el estado de esas entidades se los van a dar sus atributos, es decir,
El cliente va a tener un ID, tiene un nombre, pero digamos que la unicidad como tal de esa entidad se la va a dar es el ID. Por lo menos yo puedo tener dos clientes que tengan exactamente el mismo nombre, pero al tener ID distintos, pues son distintas entidades y para mi sistema van a ser distintas entidades, así tengan el mismo nombre. Cosa contraria que no pasa con los value objects. Los value objects son como tal objetos que ya tienen un valor en sí como tal. Por lo menos yo tengo un objeto color, pues el color va a ser azul o va a ser rojo. Si yo tengo, digamos, dos instancias de un color azul, pues básicamente el color va a ser el mismo por más de que tenga dos objetos distintos. Lo mismo que pasa, digamos, con dos puntos en el plano cartesiano. Si yo tengo una entidad puntos que tienen una coordenada XY y tengo otra entidad punto que también tiene XY, y digamos que el XY es 3.3 en los dos puntos, pues básicamente va a ser el mismo punto. No hay una variante como si la tenemos en las entidades. Y los aggregates hace referencia como si fuera un árbol de esas entidades, de cómo se van, digamos, segregando esas entidades. Si lo queremos ver como un tema de herencia, es por lo menos el cliente. El cliente puede tener un tipo de documento. Entonces los aggregates es básicamente cómo hacemos esa composición de objetos para generar alguna entidad principal. Y el contexto delimitado. Entonces, ¿a qué se refiere el contexto delimitado? Que es el concepto principal al que quería llegar. Es que nosotros podemos aislar esas entidades de nuestro dominio o de nuestro negocio digamos que las aislamos y vemos qué necesitamos aislar aparte de esa entidad de nuestro negocio para poder formar como tal un microservicio. Entonces, pues algo confuso, los vamos a mostrar con un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos una entidad que es orden de compra y por otro lado tenemos otra entidad que es notificaciones. Yo empiezo a mirar de esta orden de compra qué hace parte del contexto de orden de compra. Para yo montar una orden de compra, ¿qué tengo que tener conocimiento? Tengo que tener conocimiento del inventario, de los envíos, de un carrito de compra y posiblemente el carrito de compra tenga que tener conocimiento sobre un sistema de pago. Por ahí, digamos que ya obtengo el contexto de las órdenes de compra y cuáles son las entidades que van a estar involucradas en este proceso de negocio, que si ustedes ven, pues hay varias entidades, pero es solamente un proceso de negocio. Lo mismo en el contexto de las promociones. Digamos, ¿qué necesito yo para manejar el tema de las promociones? Pues, digamos, la información del cliente, el tema de notificaciones y de pronto una entidad de promociones. Entonces, si ustedes ven, yo voy aislando los elementos y las entidades que están asociadas a ese proceso de negocio y eso mismo me va a mí delimitando el contexto de qué es un microservicio y cómo lo puedo ir definiendo. Ahora, digamos que en los microservicios es permitido tener duplicidad de entidades. Y de hecho, en DDD esto pasa también con la arquitectura hexagonal. Si han visto la arquitectura hexagonal, algunas entidades se repiten en la capa de infraestructura, en la capa de dominio y en la capa de aplicación y simplemente las manejamos con temas de mapeos. Como de ahí mismo deriva el tema de la definición de los microservicios, también es permitido aquí tener duplicidad de entidades. ¿Cuál es la diferencia? Que la información del cliente, que para mí es importante y es relevante en las órdenes de compra, pues posiblemente no sea relevante para las promociones. Para promociones, ¿yo qué necesito? Pues de pronto el correo electrónico del cliente o un número de teléfono para hacer envío de mensajes de texto, por lo menos. Y para órdenes de compra, ¿yo qué necesito? Pues el documento, tipo de documento, de pronto necesitaría información sobre la tarjeta de crédito o cosas así por el estilo. Si bien las entidades están repetidas, el contexto en el que yo uso esa entidad es distinto. Ahora, esta forma de delimitar estos contextos, digamos que es para definir microservicios de negocio o microservicios de dominio, que es lo que hace como referencia a todo mi proceso de negocio, que al final va a armar un todo en un sistema, ¿no? Pero por otro lado, podemos tener otros tipos de microservicios. No quiere decir que si yo voy a definir una arquitectura de microservicios, solo voy a tener en cuenta lo que delimita el contexto. Pues no. Digamos, hay microservicios de infraestructura, por lo menos, por poner un ejemplo, yo estoy manejando temas de facturación en mi proceso de negocio. Entonces, yo tengo que subir esa información de facturas o esos PDF, los tengo que subir a un S3 en AWS o los tengo que subir a algún lado para manejar esos archivos.
Eso sería un microservicio de infraestructura. Si ustedes ven, no es un microservicio como tal de negocio, pero sin embargo sí está ayudando a lo que es como mi proceso de negocio como tal. Microservicios de gestión, y también hay tipos de microservicios de mensajería o de comunicación que digamos que nos pueden servir como para comunicaciones externas o para comunicaciones internas dentro de nuestra misma arquitectura. Y eso lo vamos a ver ahorita con uno de los patrones de comunicación. Bueno, ahora es que la idea es que cuando nosotros miremos, cuando definimos los microservicios y tenemos, digamos, no es que creé este microservicio para orden de compra, este para clientes, este para notificaciones. La idea es que cuando nosotros miremos digamos, por encima de la arquitectura de microservicios, la miremos a más alto nivel, eso tiene que ser un reflejo de realmente mi proceso de negocio. Entonces, eso es como una buena tarea, como revisar y comparar realmente mi proceso de negocio si está alineado como yo definí los microservicios. Y si sí se ha alineado, pues digamos que sí hice un buen contexto delimitado de mi sistema y de los microservicios que va a tener en mi sistema. Ahí pasamos a un tema de topologías de microservicios, y es que básicamente una topología es cómo nosotros organizamos esos servicios individuales y cómo se relacionan entre sí. En esencia, pues es la disposición y la estructura de los microservicios en el sistema, y tenemos tres tipologías principales, que es la topología basada en API REST, topología basada en aplicación REST y topologías de mensajería centralizada. Algo que me gusta aclarar aquí siempre, y es que el hecho de que uno escoja una topología no supone como restringir el uso de componentes de otra topología. Yo puedo tener una mezcla de topologías basadas en API REST y utilizar a la vez una topología de mensajería centralizada. Entonces, en la topología basada en API REST, que es una de las más comunes, digamos que esto es un approach que se utiliza mucho en aplicaciones medianas, en sistemas medianos, digamos, no aplicaciones que tengan como poca concurrencia de usuarios, ni tampoco que tengan demasiada, en aplicaciones medianas. Y es que los consumidores de mis microservicios van a pasar por una capa intermedia que es de API o API, y digamos que esta capa puede tener algunas responsabilidades asociadas. Digamos que la principal función de esto es que no le peguen directamente a mis microservicios, sino que pasen por esta capa intermediaria. Dependiendo de lo que yo quiera hacer, le puedo dar distintas responsabilidades a esta capa intermediaria, que esto lo vemos aquí en esta diapositiva. No sé si ustedes han escuchado, digamos, en Java el tema de Spring Cloud, que básicamente nos brinda como todo este ecosistema para montar esta topología. Entonces, esta capa intermediaria que está aquí, que es la API, básicamente es este balanceador de carga que tenemos acá. ¿Qué es un balanceador de carga? En los microservicios hay un término que es el tema de las instancias de los microservicios. Digamos que yo, para atender más demanda en cierto proceso de negocio, yo puedo crear varias instancias de mi microservicio para que, digamos, se repartan esas tareas entre esos microservicios y no digamos, sobrecargar solamente con una instancia. Ahí viene otro tema que es el Service Registry, que el Service Registry es básicamente donde los microservicios o esas instancias de esos microservicios van a registrarse y decir como que, oiga, yo estoy levantado, estoy aquí arriba y esta va a ser mi IP. Entonces, deja la información de ese microservicio para que el balanceador de carga o la capa de API sepa como que, bueno, listo, yo tengo este microservicio que está levantado, puedo atender esta petición. Entonces, es lo que hace es redirigir la petición al microservicio como tal encargado. Eso es un tema de balanceo de carga. Digamos que puede haber balanceo como puede que no lo haya, simplemente sea un API Gateway que simplemente redirija las peticiones. ¿Cuáles son los beneficios de esto o las características principales? Es que solamente expone los componentes necesarios, es decir, si yo solamente quiero exponer los componentes de mi negocio, pues yo simplemente registro en mi Service Registry los servicios que yo quiero exponer. Por lo menos un microservicio para subir archivos, pues yo para qué lo voy a exponer afuera. Si realmente solamente va a ser para uso interno de mi aplicación, entonces no, digamos que no lo paso por ese Service Registry y no lo expongo. Puede tener también un tema de verificación o modificación de headers. Muchas veces se ve que en estos balanceadores de carga o API Gateways se hacen también temas de autenticación. Entonces se validan credenciales
se genera un token y con ese token ya se va a consumir los microservicios. Que es lo mismo del siguiente punto, que es el tema de verificación de seguridad y control de acceso. Y otro tema es el backend for frontend. Backend for frontend es como otra forma de exponer estas APIs, y es que por lo menos yo puedo tener distintos balanceadores de carga o distintos API gateways para distintas aplicaciones que yo tenga. Por lo menos tengo un backend hecho en microservicios, pero resulta que yo quiero exponer ciertos microservicios solamente a la capa web y quiero exponer otros microservicios solamente a la capa mobile, a una aplicación que yo esté creando. Entonces, por medio de este backend for frontend, yo puedo exponer cierta parte solamente de mi backend dependiendo del consumidor que esté accediendo como tal a esos microservicios. Hay que evitar usarlo como mediador, porque ya al decir mediador, pues esto implica de que yo puedo estar haciendo transformaciones de mensajería, puedo estar haciendo transformaciones de datos, y la verdad es que eso no es una labor de una API Gateway. Una API Gateway solamente debe conocer las instancias que están arriba de los microservicios y enviar los mensajes y digamos ser ese intermediario ahí, pero no hacer transformaciones ni cargarse con lógica de negocio. Inmediatamente ya deja de ser una capa de API, ya entra casi que a ser como un tema de lógica de negocio ahí, y puede entrar hasta ser un mismo microservicio. Entonces, evitar cargarlo como con lógica de negocio o usarlo como mediador. Por otro lado, está la topología basada en aplicaciones REST, y es básicamente no tenemos intermediarios. Para no complicarlo mucho, es básicamente no tenemos intermediarios, sino que directamente las interfaces de usuario, las aplicaciones frontend o las aplicaciones mobile están pegando directamente a los microservicios. Esto funciona muy bien para aplicaciones pequeñas que no tengan mucha concurrencia, pero si ya yo tengo realmente un sistema muy distribuido donde hay distintos consumidores y yo requiero más control, digamos, en cuestión de seguridad, en, en cuestión de, digamos, de segmentar lo que yo estoy exponiendo, pues no es una buena estrategia. Entonces, esta estrategia es más utilizada como para aplicaciones pequeñas, digámoslo así. Y es básicamente que los consumidores le pegan directamente a los microservicios. Y por otro lado, tenemos la topología de mensajería centralizada. Y es que en vez de tener un intermediario como una API Gateway, lo que vamos a tener es un Message Broker o un tema de mensajería que puede ser un RabbitMQ, un IBM-MQ, puede ser un Kafka, puede ser distintas tecnologías, pero básicamente ese Message Broker es el que me va a ser de intermediario entre mis microservicios y mis consumidores. Los consumidores, ¿qué hacen? Dejan un mensaje en ese Message Broker, sea en un tópico, sea en alguna cola, y mis microservicios de manera síncrona van a procesar esa información y van a actualizar su información en la base de datos. Entonces, esta topología es muy utilizada cuando son, digamos, aplicaciones ya un poco más grandes, que ya están un poco más distribuidas y ya se necesita manejar un tema digamos, de asincronía y de procesamiento como en paralelo, ¿no? Eh, Muchas veces, y lo que les decía, se pueden mezclar estas topologías, y de hecho, por experiencia propia, muchas veces he visto que se utiliza esta topología basada en API REST para los consumidores externos, pero para comunicación interna utilizan un message broker. Es decir, quiero enviar información a un microservicio para que él haga otro proceso, lo hago por medio del message broker, pero si me van a consumir desde un externo, lo hago por medio de la topología basada en API REST. Listo, bueno. Entonces, aquí pasando a dónde poder ejecutar los microservicios. Eh, digamos que no hay límites en esta parte, pero sí hay unas recomendaciones. Lo podemos hacer literalmente en un servidor físico, pero como lo vimos anteriormente, esto puede complicarnos un tema del escalamiento, puede ser desperdicio de infraestructura, bueno, en fin, pero sí lo podemos hacer en un servidor físico por medio de máquinas virtuales. Entonces, digamos que podemos por medio de este hipervisor, pues instalar, digamos, y crear esas máquinas virtuales y en cada una instalar un sistema operativo, instalar librería, los binarios, y a partir de ahí desplegar las aplicaciones, ¿sí o no? Pero digamos que esto viene a cambiar a partir del tema de los contenedores. Básicamente viene a revolucionar toda esta parte,
y ya básicamente que podemos tener diferentes imágenes de Docker desplegadas en diferentes contenedores bajo un mismo, digamos, sistema operativo, que no era lo mismo que pasaba, digamos, con las máquinas virtuales, que tenemos que tener un sistema operativo por cada una de las máquinas. Podemos contenerizar, digamos, nuestros microservicios y desplegarlos de estas maneras, de esta manera, y también podemos utilizar, digamos, orquestador de contenedores, como puede ser el tema de Kubernetes. Que Kubernetes también nos permite un tema de balanceo, de manejo de distancia, de gestión de esos contenedores, de que, digamos, si algún contenedor con alguna aplicación a mí se me cayó, pues él lo que va a hacer es reintentar levantarlo. Entonces, digamos que Kubernetes nos ayuda mucho en la gestión de todos esos contenedores y puede ser también una muy buena opción para manejar el despliegue de estos microservicios. Y por otro lado está el tema de serverless, que básicamente está enfocado a la nube, digamos que ya nos provee toda la infraestructura necesaria, el tema de escalado, y lo principal que es el pagar solamente por lo que se está usando en esta estrategia de serverless. Obviamente esto debe de ser apoyado por un tema de implementación de integración continua y entrega continua. ¿Por qué? Pues básicamente si yo tengo un sistema con 20 microservicios y resulta que yo tengo que lanzar una release donde modifique 10 microservicios, yo no voy a estar manualmente desplegando, digamos, en esas instancias, voy a estar desplegando 10 microservicios. No, pues yo tengo que tener la capacidad de que cuando yo suba el código, cree la release, ese código se compile y automáticamente se despliegue y se haga todo ese proceso automatizado, porque si no, la verdad sería mucha carga operativa, digamos, para hacer ese tipo de despliegues y ese tipo de manejo. En resumen y en definitiva, digamos que la mejor opción para implementar una arquitectura de microservicios es por medio de la nube, sea que utilicemos Amazon Web Service, sea que utilicemos Azure o sea que utilicemos GCP. Pero digamos que la nube nos ofrece, digamos, todo ese tema de infraestructura, todo ese tema de escalamiento, ya nos lo ofrece la nube y es mucho más sencillo manejarlo. Entonces, básicamente, se puede decir que la arquitectura de microservicios fue concebida para ser desplegada y para ser manejada por medio de la nube. Aquí pasamos a otra parte, que ya es el tema de cómo vamos a mitigar precisamente esos riesgos que les comentaba ahorita. Y uno de esos riesgos es el tema de la tolerancia a fallos o los fallos que se pueden presentar cuando yo estoy haciendo comunicación entre microservicios. Iniciamos con el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Básicamente es a la capacidad que tiene un sistema para resistir los fallos y, digamos, recuperarse de ellos. Y hay dos tipos de tolerancia a fallos. Unas son por el lado del cliente y otras son por el lado del servidor. Digamos que yo como consumidor de algún servicio puedo protegerme por si algún servicio externo está fallando. E igualmente yo como servidor o como digamos que me están consumiendo algún servicio, pues yo puedo tener también la capacidad de decir, oiga, estoy fallando, pues no recibo más peticiones. Entonces, hay patrones de tolerancia a fallos del lado del servidor y del lado del cliente para que lo tengan en cuenta. En Java principalmente, que es lo que yo trabajo, digamos, había una librería que se llama Histrix, pero digamos que esta librería ya está deprecada, esta ya no se utiliza, pero ahorita digamos que lo que se está usando es Resilience4j, que básicamente se encarga de todos los patrones de resiliencia. Los que les voy a mostrar aquí a continuación los soporta Resilience4j. El primer patrón de tolerancia a fallo es el circuit breaker. Básicamente es lo que permite es que si yo hago intentos reiterados de consumir algún servicio o algún cliente y este servicio me empieza a fallar, pues yo tengo que tener la capacidad de decir, no, pues este cliente o este servicio no me está respondiendo, vamos a parar un momento para ver si se levanta y ya volver a intentar a ver si vuelve y funciona. Obviamente, pues esto lo que nos facilita es que, digamos, no estamos gastando recursos constantemente en ir a consumir eso. Y aparte de eso, que les da posibilidad de maniobrar. Es decir, esto ya me falló, me está fallando. Cuando me falle, yo puedo hacer otra cosa o puedo hacer un proceso alterno o mirar a ver cómo le puedo dar manejo a eso. Entonces, en qué se basa el principio de Circuit Breaker? Tenemos tres estados. Es que esto es como si fuera una máquina de estados. Tenemos el estado abierto, el cerrado, y el medio abierto o medio cerrado, que también le llaman así.
Entonces, básicamente es como cuando nosotros veíamos en la universidad o en el colegio temas de circuitos eléctricos, pues inicialmente el circuito está cerrado. Cuando el circuito está cerrado, como si fuera un circuito, pues la corriente va fluyendo, es decir, que yo voy a poder hacer peticiones al servicio que estoy tratando de consumir. Mientras el circuito esté cerrado, yo puedo hacer las peticiones. Y resulta que ese servicio empezó a fallar. Y yo le configuré, oiga, a partir de los 5 fallos, abra el circuito y no permita más peticiones. Entonces, se abre el circuito y el circuito pasa a un abierto, a un estado abierto, perdón. En ese estado, él ya no me va a permitir peticiones hasta que él, digamos, pase un tiempo que también se lo configuro yo y él hace el intento otra vez de, de consumir ese servicio. Cuando él hace el intento, él pasa al estado de medio abierto, que es este que está acá. Si él vuelve y falla, el servicio vuelve y se abre para volver a esperar el tiempo y darle tiempo a que se recupere el sistema y vuelve y pasa al estado medio abierto y así hasta que, digamos, ya empiece a responder bien y ya el circuito se cierre completamente. En el caso de que, digamos, se mantenga en este estado abierto y no me permita peticiones, hay otro patrón que se llama el fallback, que el fallback es cuando este falle, hágame este proceso alterno. Puede ser que yo vaya y guarde el error en una base de datos, puede ser que vaya y consuma otro servicio, pero básicamente el fallback es como un camino alterno en el momento de que falle este microservicio o este consumo de este servicio. Este también es por el lado del cliente y es el retry. Es muy similar, sino que no se maneja el tema de los estados y digamos que podemos segmentar más el tipo de los errores. Y el retry es lo que dice, es como que reintente otra vez el llamado a este host o a este servicio. Entonces, por lo general se usa como para fallas transitorias, es decir, se cayó la base de datos, digamos que en algún momento esa base de datos tiene que volver a estar disponible y el servicio va a volver a responder. Entonces, yo lo que hago es que hago un intento de consumir el servicio. Le configuro cuánto reintento yo quiero hacer y cuánto tiempo voy a esperar en ese intervalo de tiempo para poder volver a hacer el reintento. Lanzo el primer consumo, me respondió un 500. Ok, espero el tiempo. Lanzo el segundo consumo, me respondió 500. Hasta que el tercero ya me respondió un 200 y ya es un exitoso. Entonces, la facilidad que tenemos con este retry es que dependiendo el HTTP status o el código de error, podemos dar un tiempo de espera, podemos hacer un flujo, podemos hacer otro. Entonces, son muy similares, solamente que el patrón retry, digamos que nos permite un poco más de maniobrabilidad en cuanto al tema de los tipos de errores que se presentan al consumir los servicios. Y el rate limiter, que es el tercer patrón, este ya es orientado por el lado del servidor. Y es básicamente cómo se blinda un servicio para que no le estén haciendo peticiones constantes si él está fallando. Entonces, en esta imagen de acá tenemos un servicio A que está yendo a consumir un servicio B, un microservicio B. Resulta que este microservicio B tiene algún proceso que por alguna razón lo hace ser lento y lo hace, digamos, que tenga un encolado de peticiones, pero si él sigue recibiendo esa cantidad de peticiones, va a llegar un momento en el que se va a caer y no va a responder más. Entonces, lo que hace él es limitarse. Lo que hace es que procesa cierta cantidad de llamados y limita esa cantidad de llamados para que si en algún caso se sobrecarga, pues digamos que cierre como la posibilidad que le hagan más peticiones y no caerse. Entonces, digamos que hay varias estrategias también de manejarlo. Podemos configurarlo para que él retorne algún tipo de error o para que el mismo servicio, digamos que vaya encolando esos errores y cuando esté disponible, pues los pueda ir atendiendo. Ahora, otro de los problemas que tenemos es cómo manejamos el tema de la consistencia de la información. Entonces, como estamos implementando una base de datos por cada una de las unidades del microservicio de negocio, pues digamos que yo tengo varios servicios anidados y en cada uno de esos servicios se está haciendo modificaciones en la base de datos. ¿Cómo yo hago para ser consistente en esa información? Y les pongo un ejemplo, tengo un microservicio de pago. Digamos, yo hago un consumo sobre ese microservicio de pago. Ese microservicio de pago, una vez yo descuento mi dinero de mi cuenta, pues voy a un microservicio de inventario para descontar, digamos, un producto que yo ya compré. Y el último paso sería un microservicio de envíos.
Una vez yo hago el pago, una vez quito el producto del inventario, pues paso a hacer el envío. ¿Qué pasa? Pues falló el microservicio de envíos. ¿Cómo yo devuelvo la información que cambia en microservicio de inventario y que me devuelvan el dinero en el microservicio de pago? Entonces, si ustedes ven, pues falla acá, pero pues estos, digamos que no están enterados de que falló. Entonces, él van a seguir con su información y van a creer que, digamos que la compra se hizo, pero pues realmente no se hizo porque falló en el último punto. Para eso, utilizamos el patrón Saga. Entonces, como les decía, el patrón Saga es utilizado para garantizar la consistencia en las operaciones que involucran, digamos, múltiples pasos y múltiples servicios. Entonces, basándonos en el ejemplo anterior que tenemos 3 microservicios, tenemos un servicio 1, servicio 2 y servicio 3. ¿Cómo, digamos, se dan cuenta el resto de microservicios? Se dan cuenta porque el servicio 3 lanza una compensación. ¿Para qué se lanza esa compensación? Para que los otros microservicios devuelvan las transacciones que hicieron. Ahora, ¿cómo se implementa esto realmente? Pues hay dos formas. Y es la primera por medio de la orquestación. Y es básicamente, tenemos un microservicio eh, aparte, independiente, que se encarga de hacer el llamado a esos microservicios que están involucrados en ese proceso. Y si alguno falla, él mismo se encarga de compensarle a los otros microservicios y de informarle sobre ese error que hubo. En este caso tenemos un servicio de orden y el flujo es que el cliente lanza una orden, se guarda la orden en la base de datos como con un estado pendiente y ahí es donde entra el orquestador. El orquestador coge y dice, bueno, vamos a llamar al servicio de cliente para obtener la información de pago y obtiene la información de pago, digamos que se devuelve al orquestador, el orquestador le dice al servicio de orden, oiga, el servicio de pago funcionó y ya después se actualiza la orden en la base de datos diciendo que la orden fue exitosa. ¿Qué pasa en el caso de rollback, en el caso de que haya un fallo? Exactamente el flujo hasta que se consulta hasta la información de pago. Resulta que me dio saldo insuficiente, entonces este servicio le responde al orquestador, oiga, el saldo fue insuficiente, por lo tanto no se pudo hacer el pago, y el orquestador se encarga de llamar al servicio de orden para decirle, oiga, la orden no fue exitosa, y digamos que ya en la base de datos se actualiza y se coloca el estado de fallido en vez de exitoso. Aquí es un ejemplo sencillo con 2 microservicios, pero esto pueden ser 3, 4 microservicios y digamos que el orquestador es el que se va a encargar de hacer toda esta gestión. Y por otro lado está la coreografía. Y es que básicamente los participantes no van a estar dependiendo de ese microservicio orquestador, sino que de forma autónoma van a estar escuchando cuando haya algún fallo y ellos mismos van a hacer su acción de compensación. ¿Cómo así escuchando? Básicamente esta solución se basa en temas de colas, en temas de mensajerías y en temas de eventos. Entonces, cuando hay algún fallo, yo envío a un tópico o alguna cola, oiga, este proceso falló. Los microservicios que están interesados en esa acción escuchan que eso falló, leen el mensaje de que falló y ellos mismos se encargan de revertir su información. El proceso es el mismo. El cliente llama a orden service, se guarda la información de la orden en estado pendiente. Entonces, cuando él crea la orden, él pone en un tópico, oiga, crearon aquí una orden. El servicio de cliente lo que hace es, bueno, crear una orden, entonces yo tengo que procesar ese pago porque él está escuchando el tópico. Va y consulta, y digamos que en el caso de que sea exitoso, él va y publica en otro tópico distinto y dice, oiga, este pago fue exitoso. Resulta que ese tópico lo está escuchando también el servicio de orden, y cuando él escucha que el pago fue exitoso, pues digamos que va y guarda en la base de datos de orden el estado, digamos, exitoso de la compra. Lo mismo pasa en el caso de rollback. Es el mismo flujo, sino que en el caso de que el saldo sea insuficiente, él va a publicar en ese tópico, oiga, no se pudo hacer porque el saldo fue insuficiente, va a orden y ya se guarda el fallido. Mm, digamos que el flujo es lo mismo. Si ustedes ven, pues la idea es la misma, hacer el rollback cuando falla y que se mantenga la consistencia en la información, solo que una se maneja de forma síncrona con llamados de servicios por medio de ese intermediario que es el orquestador, y acá se maneja de forma síncrona por medio de un motor de colas. Y digamos que cuando se publican los mensajes en un tópico, los que estén interesados en saber qué pasó con esa compra, se van a tener que suscribir a ese tópico para que les llegue la información y ellos saber qué compensación hacer. Pero cada micro es independiente de hacer esa compensación.
Por último, y ya para, digamos, abrir la sesión de preguntas, tenemos la parte de observabilidad. Este tema es muy amplio, la verdad es demasiado amplio. Traté de traerles como algo resumido de qué es observabilidad y algunas herramientas, pero la verdad es que este tema podría dar para una charla completa. Entonces, la observabilidad básicamente la utilizamos es para ver si en algún caso de que haya algún fallo en algún microservicio, que esté fallando, que digamos se cayó algún microservicio, tenemos errores repetitivos en el consumo de un micro, de un servicio, pues que podamos ver por qué está fallando, dónde está fallando y en qué punto falló. Si yo les pongo este ejemplo de acá, digamos que falló en esta parte, yo tengo que te- o sea, tener la posibilidad de saber oiga, falló en el servicio de clientes y yo poder revisar por qué falló y ver la trazabilidad de esa petición y digamos en qué punto falló. Vemos que cuando son 2 micros es muy sencillo, pero cuando ya tenemos sistemas demasiado grandes, ¿cómo nos damos cuenta en qué micro falló si realmente yo estoy llamando 5 microservicios? Entonces, la observabilidad tiene 3 pilares, que son los logs, las métricas y el tracing. En la parte de los logs, pues es básicamente el texto plano o esa estructura de texto plano que nos lanzan nuestros microservicios cuando nosotros los estamos ejecutando. Hay herramientas para centralizar esos logs y para nosotros darles manejo y poderlos revisar por instancias, por ambientes y digamos que ver por medio de esos logs a nivel más técnico qué es lo que puede estar fallando. Para eso hay herramientas como LogDNA, que básicamente centraliza esos logs en una sola plataforma para yo no estar yendo a los contenedores, meterme por SSH y estar revisando cada uno de los contenedores. El tema de tracing es precisamente ver eso, por medio de un identificador único, yo empezar a ver esta transacción empezó en este microservicio, continuó en este microservicio, y mira que en este microservicio me dio un 500 y aquí es donde donde falló. Y aquí es donde está el punto de error, entonces yo ya entro a mirar ese microservicio porque está fallando y entro a solucionarlo. Y el tema de las métricas ya es para ver, digamos, eh, el tema de los números de mi microservicio, qué cantidad de peticiones estoy recibiendo, digamos, si todavía tengo espacio en memoria para responder todas esas peticiones, cuánto me está quedando de capacidad de procesamiento en ese contenedor, si estoy propenso a fallos. Entonces, digamos que ya un microservicio que esté al 90% de utilizado, pues ya es un microservicio que puede tender a fallar y a demorarse un poco más en las respuestas. Para eso hay varias herramientas como Splunk, Zipkin, Grafana, Argo CD. Entonces, cada una de estas herramientas se enfocan en cosas distintas. Hay unas que son para el tema de tracing, como Splunk, otras para el tema de logs, como LogDNA, y para temas de métricas, pues podemos tener algo CD, que básicamente nos muestra el estado de cada una de las instancias que nosotros tenemos desplegadas. Lo que les decía, esto es como una vista muy general de observabilidad, porque la verdad el tema es bastante amplio. Entonces, conclusiones, yo aquí siempre termino con algo y es que muchas veces preguntan, oiga, pero entonces nunca utilizar monolitos, pues, o siempre digamos que vayamos a hacer un desarrollo, tratar de hacer con microservicios. Pero la verdad es que no. Entonces, ¿cuándo es recomendable utilizar microservicios? Y digamos que no tiene sentido yo montar toda una infraestructura de microservicios, crear cantidad de microservicios, cuando por lo menos yo apenas estoy creando un producto, apenas lo estoy probando y digamos que mi equipo no es tan grande como para darle soporte a tantos microservicios al tiempo. Y esto se ve mucho en los startups. Los startups, por lo general, empiezan siempre con una arquitectura monolítica. Crean un monolito con su proceso base de negocio y a partir de ahí, digamos que lo van escalando, van probando ese mínimo producto viable, van probando en el mercado si funciona y a partir de eso lo van migrando poco a poco a arquitectura de microservicios. Digamos que esa sería como la recomendación en general, no tirarse siempre a hacer arquitecturas de microservicios porque eso demanda tiempo, demanda personas y digamos que también demanda la curva de aprendizaje mientras nosotros estamos acostumbrándonos a utilizar todo este tema de patrones, todo este tema de tecnologías y digamos que si no tenemos conocimiento en nube, pues digamos que eso es otra curva más que se le va a adicionar al tema de la arquitectura de microservicios. Listo, muchachos. Entonces,
ya pasemos a la sección de preguntas. Dice qué tal durante la charla nos han dejado varias preguntas, creo que por ahí he ido respondiendo algunas, pero igual te las hago llegar de Jonathan. En una arquitectura de microservicios, ¿es posible utilizar una única base de datos compartida por todos los microservicios? Si es posible, ¿cuáles podrían ser las razones para no optar por esta opción y en su lugar utilizar bases de datos individuales para cada microservicio? De poderlo hacer, lo puedes hacer, pero eso es un antipatrón. Entonces, no es conveniente hacerlo porque, pues, digamos que no estaríamos teniendo la atomicidad que queremos con los microservicios. Realmente no serían independientes, estarían atados a una misma base de datos, por lo tanto, habría cierto nivel de acoplamiento. Entonces, lo mejor es manejarlos independientes, que ellos sean totalmente independientes, que sean dueños de su propia información y no, digamos, tenerla centralizada en un solo punto. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero pues ya ahí no sería tanto una arquitectura de microservicios porque ya estaremos aumentando el acoplamiento con la base de datos. Súper. Tenemos otra pregunta que es de Iván. ¿Cuáles son los desafíos que identificas por parte del equipo de desarrollo en su curva de aprendizaje y adopción del estilo de microservicios? ¿Cuál es la pregunta, perdón? No te escuché bien. Me dicen, ¿cuáles son los desafíos que identificas por parte del equipo de desarrollo en su curva de aprendizaje y adopción del estilo de microservicios? Listo. Mm, Eso depende mucho de cómo esté conformado el equipo, porque si digamos los equipos tienen que estar al tanto de temas de infraestructura, de temas de nube, de temas de desarrollo, pues digamos que la curva se va a complicar un poco más. Porque tenemos que empezar a ver temas de infraestructura en la nube, de pronto ver cómo desplegar los contenedores y toda esta parte. Si ya es un equipo bien organizado que, digamos, tiene su área de DevOps, tiene su área de infraestructura, y digamos que solamente los desarrolladores nos dedicamos solamente precisamente a eso, al desarrollo de los microservicios, tendríamos que empezar a revisar todos los patrones que les estoy explicando y hay algunos otros patrones más. Entonces, la curva, o sea, sí requiere una curva de aprendizaje, pero digamos que no es tan brusca, no es tan grande si tenemos un equipo organizado. Yo lo diría principalmente eso, empezar a ver el tema de los patrones, el tema de la resiliencia, ver el tema de cómo definir esos microservicios y realmente pasarse de una arquitectura monolítica a microservicios. No es tan duro el cambio y no hay tanta curva, pero pues decir que es nula tampoco. O sea, sí hay una curva y eso depende mucho también de cómo está estructurado el equipo. Súper. A ver, vamos a responder, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a elegir un par de preguntas más. ¿Cuáles son las ventajas y consideraciones al usar un load balancer y un getaway juntos? ¿Es posible y recomendable utilizar ambos componentes en la misma arquitectura y cuáles serían los beneficios de hacerlo? Es que de hecho cuando se utiliza el load balancer y me diste la API Gateway, sí. No, el getaway. Ah, el gateway, ok. Ujú. Em, pues es que son distintos enfoques. Por lo menos en Kubernetes uno puede tener un load balancer, digamos, por cada uno de los services y digamos en cada uno de los contenedores o en cada uno de esos servicios puedo tener diferentes instancias del mismo micro. Yo he visto, y si de hecho eso usa bastante, es que tenemos un API Gateway principal que es el que recibe absolutamente las peticiones y ya cuando se va a redireccionar esas peticiones, se mandan a los servicios de Kubernetes y ya esos servicios de Kubernetes son los que se encargan de hacer el balanceo de carga de las instancias. Entonces, esa puede ser, digamos, un approach que podemos utilizar. Manejar un API Gateway principal y ya el tema del balanceo dejárselo por el lado de Kubernetes por medio de los servicios y el manejo de los pods. Súper, ya nos vamos yendo con una última pregunta. Eh, bueno, vamos dos para satisfacer a más personas. ¿Cómo determinas los umbrales y las métricas utilizadas para activar y desactivar el estado de circuito abierto en un patrón circuit breaker?
Por lo general, nosotros como desarrolladores, eso es una decisión que debe de tomar el arquitecto y también el área de negocio. Entonces, si nosotros solamente somos desarrolladores, pues eso debería ser una decisión de arquitectura y nosotros preguntarle al arquitecto como, oiga, ¿cuánto tiempo o cuánta tolerancia a fallo le coloco a este servicio? Pero diría yo que principalmente es del tema de negocio y digamos la capacidad que tenga el otro microservicio de recuperación. Ahorita yo puedo filtrar los errores. Si el tipo de error realmente es muy complejo y es un error por lo menos que se cayó en la base de datos y yo sé que eso se puede demorar mucho tiempo, yo puedo configurar, oiga, dependiendo del error, dele tanto tiempo de espera o dele menos tiempo, más tiempo, dependiendo. Pero principalmente si el tiempo y digamos que esos umbrales son decisiones de arquitectura. Súper. Ok, ya nos vamos por la última pregunta que creo que responde a varios. En tu experiencia, ¿cómo podría comenzar a aprender microservicios para alguien que ya tiene experiencia en backend, patrones de diseño en la nube? A ver, si digamos, digamos que podemos hacerlo mirándolo desde la óptica de una arquitectura monolítica. Entonces, para entender toda la parte de microservicios, yo recomendaría como mirar un proceso de negocio o mirarlo como un monolito y empezar a delimitar los contextos. Entonces, puede ser una prueba de concepto que tú mismo hagas, donde cojas un proceso de negocio, delimite los conceptos y empieces a separar, digamos, cada uno de los microservicios y empieces a montar tu arquitectura. Ahora, a nivel técnico, eh, lo que les decía, pasar, digamos, de una arquitectura monolítica a una arquitectura de la nube a nivel técnico no es muy complejo. Sí hay que saber un poco de temas de patrones, temas de tolerancia a fallos, pero digamos que esa curva no tomaría mucho tiempo. Eh, Cuando estés en ese proceso, digamos que si estás viendo que cuando estás definiendo los microservicios, estás teniendo mucha comunicación entre ellos, muy posiblemente los definiste mal desde un inicio y deberías de tomar como otro camino para definir esos microservicios. Pero principalmente si eso, digamos que lanzarse, arriesgarse a tratar de montar una arquitectura, de hacer una prueba de concepto y tratar de utilizar siempre los servicios de la nube, sea que utilicemos EKS para manejar el tema de los contenedores, manejar instancias de C2, de pronto manejar cosas de infraestructura como código, de pronto utilizar OpenShift, Terraform o cosas así por el estilo, pero sí, principalmente sería eso. No. Y bueno, creo que debido a la hora ya cerramos las preguntas y respuestas. Y con eso también quisiera agradecerte a ti, Cristian. Muchísimas gracias. Definitivamente hemos podido aprender muchísimo el día de hoy con este aporte tan valioso que nos traes. Y bueno, también pudimos notar que este tema da para mucho más. Muchas gracias Sí, a todos por su participación. Ha sido un placer compartir este espacio de conocimiento con ustedes. Espero seguir compartiendo juntos a través de nuestros diferentes canales. Si están interesados en conocer más sobre nuestra cultura, cómo trabajamos, las oportunidades que tenemos para ustedes, ingresen al enlace que les voy a dejar ahora mismo en el chat. El certificado de asistencia y la grabación les estará llegando en estos días al correo con el que se han registrado. Y pues les deseo un buen final de tarde. Muchísimas gracias a todos los que han asistido. Muchísimas gracias, Cristian, una vez más. Y espero nos veamos en una siguiente ocasión. listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Clara.